Saludos a toda la audiencia y bienvenidos a este espacio de reflexión. Reflexión que nos va a llevar a lo que está sucediendo en Israel en las últimas semanas. Reflexión que hoy queremos dedicar a Palestina y a los palestinos. ¿Qué dice la Biblia al respecto sobre esta nación? ¿Cuál es el origen de Palestina, de Gaza? ¿De dónde vinieron los palestinos? ¿Son ellos descendientes de los cananeos bíblicos? ¿Por qué ellos están constantemente en guerra con los israelitas? Otra pregunta, ¿es Palestina el nombre propio y original de la Tierra Santa? Todos los días, las noticias de primera plana pregonan los últimos desarrollos de la crisis en Israel. El Estado judío ha tenido que responder al terrorismo desenfrenado contra sus ciudadanos, encontrando y eliminando las cadenas terroristas. Tristemente, en todo el mundo, defendidos por un sector de la población. La prensa describe a los terroristas como víctimas y héroes, a la misma vez que condenan unánimemente la reacción de Israel. 3 décadas de negociaciones con los palestinos han producido acuerdos que han sido quebrantados, y más por el terrorismo. Décadas de negociaciones, pero no hay paz. Tristemente, en la Franja de Gaza, el partido que gobierna, por decirlo de alguna manera, es un grupo terrorista llamado Hamás, ya lo sabes, ¿verdad? El nombre Palestina abarca la antigua Tierra Santa y la nación moderna de Israel, pero no es el nombre original de ese país. Los romanos asignaron ese nombre como en el segundo siglo después de Cristo. Y para poder apreciar la presión que le pusieron a los judíos en Judea y en Jerusalén durante este tiempo, algunos antecedentes historiales pues son necesarios que tú y yo recordemos, porque hoy en día los medios de comunicación no te dan información sobre Palestina. No te dicen por qué hay tantos conflictos entre Israel y los palestinos. Una sublevación judía ocurrió un poco antes del año 70 después de Cristo, cuando los romanos saquearon a Jerusalén después de un amargo asedio. La rebelión fue causada por las fuerzas de ocupación romana. Oficiales romanos le robaron continuamente a los sacerdotes judíos sus artículos de valor y después les demandaban que pagaran recompensa si las querían devueltas a ellos. Los romanos saqueaban el templo y robaban los trajes decorados junto con otros tesoros sagrados. Y esto sobrepasó el punto final y la rebelión inevitable que comenzó. Los relatos torcidos por la historia, por Hollywood también, describen a los romanos como personas de tipo militar, racionales y serenos. Sin embargo, este no era precisamente el caso. Los sobrevivientes de la rebelión del año 70 después de Cristo fueron sometidos a provocaciones similares que causaron otra rebelión en el año 132 después de Cristo. Por supuesto, en esos años vino la persecución de los romanos, del Imperio de Roma, Nerón y compañía, a los cristianos. Los romanos vencieron otra vez y la rebelión terminó en el año 135 después de Cristo. El emperador romano Adriano castigó a los judíos sobrevivientes. Él renombró a Jerusalén con su nombre y como el dios Júpiter Capitolinos, o Aelia Capitolina. Él entonces le impuso la penalidad de la muerte a cualquier judío que entrara en la ciudad. Algunos historiadores dicen que en este periodo de tiempo fue posiblemente cuando los romanos le dieron el nombre a Judea de Palestina. Otros creen que el cambio ocurrió más o menos como un siglo más tarde, después de que Constantino estableció la parte del este o la parte bizantina del Imperio Romano. Hay una cita en la Enciclopedia Británica que dice lo siguiente: hasta el periodo de la ocupación romana, esta área del Oriente Medio, después designada como Palestina, fue subdividida en provincias independientes o reinos, pero nunca unida bajo una designación colectiva. La extensión del nombre Palestina más allá de los límites de Filistea apropiadamente no es más vieja que el periodo bizantino.
Así que el término romano de Palestina llegó a la existencia mucho después que las Escrituras habían sido canonizadas. Ese término Aelia Capitolina no duró para Jerusalén, pero Palestina sí de alguna forma se le fue regalado a que le permaneciera la región, incluyendo a Judea y sus alrededores. Los judíos descendientes de los que han estado viviendo allí desde estos tiempos han estado rechazando ese nombre. Y la Tierra Santa nunca es llamada Palestina en la palabra de Dios. Algunos creen que Israel hoy día fue una vez miles de años atrás llamada Palestina. La palabra Palestina no aparece en el hebreo original o en la traducción griega de la Biblia. El término hebreo Peleset, la cual se refiere a la tierra antigua de los filisteos, es decir, Filistea, está mal traducida en la versión King James como Palestina. Hay referencias, Éxodo capítulo 15, verso 14, Isaías capítulo 14, verso 29, también Joel capítulo 3, verso 4. La Biblia no usa el término Palestina o palestinos para designar alguna localización geográfica o a personas, ni tampoco el historiador Josefo usa esos términos en sus obras principales. Estos términos recientes relativamente no pueden cambiar la historia y mucho menos pueden cambiar lo que dice la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento otros términos denotan los territorios de esa región. Por ejemplo, Lucas capítulo 1, verso 5, habla de Herodes el Grande y menciona que es el rey de Judea. En Lucas capítulo 3, verso 1 encontramos otras referencias: Poncio Pilato, gobernador de Judea; Herodes Antipas, tetrarca de Galilea; Felipe, tetrarca de Iturea, en el noroeste de Judea; Lisanias, tetrarca de Abilinia, cerca de Iturea. Fíjese que no hay rey, gobernador o tetrarca de Palestina en ningún lugar de la palabra de Dios. Y esto prueba que Palestina no era un término antiguo. Y hoy nuestra sociedad, la historia secular, encuentra a Palestina sin ningún mérito. Hay un comentario en la Enciclopedia Británica, en la edición número 11, que dice: Palestina, un nombre geográfico de aplicación general, se requiere una etimología estricta para denotar la estrecha y exclusiva tierra de la costa que una vez era ocupada por los filisteos, de donde el nombre es derivado. Las subdivisiones modernas bajo la jurisdicción del Imperio Otomano, es decir, el Imperio Turco, que curiosamente Erdogan, su líder, ha dicho en estos días que el grupo terrorista Hamás es un grupo de héroes, es un grupo de luchadores, dando su apoyo a un grupo terrorista. Así que ya sabemos que Turquía, una parte de ella es enemiga de Israel, porque no todos, hay cristianos turcos allí, y no son enemigos de Israel. Pero ya su presidente, el que gobierna la nación, ha dicho que Hamás es un grupo de luchadores, es decir, que apoya la causa de Hamás. ¿Y cuál es la causa de Hamás y la causa de Hezbollah, como hemos mencionado en reflexiones anteriores? Destruir a Israel, destruir Estados Unidos. Eso es lo que dicen sus manifiestos, sus documentos. Estos historiadores claramente dan a entender que las fronteras están borrosas. El nombre territorial quebranta muchas de las reglas del antiguo lenguaje y, como mejor se puede explicar, ese nombre se usa allí con una aplicación flexible. Esas fronteras estuvieron en efecto en el año 1910 cuando estas fuentes de origen fueron escritas. El Imperio Otomano, el Imperio Turco, todavía controlaba la región y Judea fue designada como parte de Siria. En pocas palabras, por el estándar de Dios, el término Palestina es ilegítimo. El nombrar a toda esta región en honor a los filisteos, enemigos amargos de Israel, por muchos siglos es un insulto para los judíos. Los romanos escogieron este nombre porque ellos sabían que eso sería una abominación para los judíos. Y por estas razones, algunos líderes políticos, congresistas, bien informados, todavía denuncian el término Palestina. Una de las más conocidas es la dama Margaret Thatcher, ¿verdad? La antigua primer ministro de Gran Bretaña, una de las pocas figuras públicas que no está intimidada por la política, ¿verdad?
Mientras que ellos estaban en Egipto, Dios le reveló a Israel cómo ellos obtendrían la tierra de Canaán, la tierra prometida. Éxodo capítulo 3, verso 8. Y yo he descendido para librar los israelitas de las manos de los egipcios, sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Estas personas, así como pueden ser trazadas por sus linajes, eran descendientes de Cam. Cam era uno de los hijos de Noé. Recuerda que Sem y Jafet fueron bendecidos por Noé. Cam fue maldito por su padre. Y te pongo en situación. ¿Recuerdas el pasaje que salen del arca? Noé planta una viña y con el fruto de esa viña se emborracha y se queda desnudo. Cam vio la desnudez de su padre y en vez de cubrirla, fue a sus hermanos a confesarles que había visto a su padre desnudo. Una actitud de crítica, de murmuración, de risa, ¿verdad? Cuando su padre volvió en sí, maldijo a Cam. Maldijo a las naciones que iban a nacer de su hijo Cam. Y de la nación de Cam vienen todos los enemigos de Israel. Amorreo, fereceo, jebeo, jebuseo, cananeo, eteo. Los palestinos de hoy día insisten que ellos habitaron la tierra de Canaán antes de que Dios se la diera a Israel. Pero ellos están seriamente mal informados. Les han enseñado mal. Son ignorantes. Los cananeos representados aquí arriba definitivamente no eran de descendencia árabe. El pueblo árabe es descendiente de Ismael, que descendió de Sem. Las personas de Tunisia, Malta, Algeria y Sicilia de hoy en día tienen descendencia similar como estos cananeos. Las personas que ahora se dicen ser palestino correctamente reconocen su origen ancestral con Abraham, igual que los judíos y los árabes reclaman. Para que veas un poquito la situación, el contexto, de dónde viene un poquito la situación que ahora mismo tiene Israel con la franja de Gaza. Abraham tenía 2 hijos, ¿verdad? Esto lo sabes. Isaac, por su esposa Sara, e Ismael, por Agar, su sierva. Agar, la egipcia. Aunque Abraham le pasó la primogenitura a Isaac, Ismael también fue bendecido, convirtiéndose en el primogénito de los árabes. 12 príncipes, hijos de Ismael, Génesis capítulo 25, verso 16, llegaron a ser las principales naciones árabes, y no tribus nómadas. Y estas personas se mezclaron en los matrimonios y primordialmente con los egipcios, y ellos estaban localizados en áreas del sur de Canaán, conocido como Arabia. Isaac tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú. La primogenitura que Dios le dio a Abraham y a Isaac fue después pasada a Jacob. Esaú, como su tío Ismael, también fue bendecido con riquezas y descendientes, y él se fue lejos de Canaán a una región llamada Monte Seir, al sur de la tierra de Moab, es decir, al suroeste del Mar Muerto. Esaú también fue llamado Edom, y sus descendientes fueron conocidos como edomitas. Muchos gobernantes, nobles y reyes nacieron de Esaú, Génesis capítulo 36, y Esaú se casó con Mahalahat o Mahalat, la hija de Ismael, Génesis capítulo 28, verso 9. Él también tuvo muchas esposas de varias naciones, y sus descendientes continuaron casándose con las familias de Ismael, al igual que con otros pueblos. Mientras tanto, Jacob, a quien Dios le cambió el nombre a Israel, tuvo 12 hijos. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, Gad, Aser, Neftalí, José y Benjamín, las 12 tribus de Israel. Mientras que estuvieron en Egipto por casi 2 siglos y medio, las tribus de Israel crecieron en grandes cantidades. La primogenitura fue trasladada de Jacob o Israel a los hijos de José, Efraín y Manasés. Israel, en efecto, se convirtió en 13 tribus, y la primogenitura permaneció con Efraín y Manasés y comenzó a ser cumplida alrededor del año 1800 después de Cristo. Y después del tiempo del rey Salomón, la nación original de Israel se dividió en 2 naciones, Judá e Israel hacia el norte de Judá, y Judá, que consistía de las tribus de Judá y Benjamín, al igual que la mayor parte de la tribu de Leví. Y esas personas llegaron a ser conocidas como judíos. Y en realidad la primera vez que la palabra judío es encontrada en la Biblia es en el 2 libro de Reyes, capítulo 16, verso 6, cuando los judíos, aliados con Siria, estaban en guerra contra Israel.
Las 10 tribus del norte de Israel fueron llevadas al cautiverio por los asirios en el año 720 a.C. Y desde entonces se conocen como las 10 tribus perdidas de Israel. Los judíos permanecieron en la tierra de Judá, después conocida como Judea, y los asirios pusieron a otras personas en la tierra antiguamente habitada por las 10 tribus de Israel. ¿Y esos nuevos habitantes, sabes cómo se llamaban? Samaritanos. Y fueron trasplantados de una región cerca de Babilonia. Ya fue en el año 600 a.C. donde los judíos fueron llevados cautivos por Babilonia. Un remanente de ellos regresaron aproximadamente 70 años después, y la mayor parte de los judíos permanecieron dispersados entre las otras naciones después del cautiverio. Los judíos se volvieron, o los judíos, mejor dicho, que volvieron, encontraron oposiciones de muchas personas, entre ellos estaban los samaritanos. También encontraron oposición en menor grado de personas de Amón y Moab. Los amonitas y moabitas, hijos de Lot, sobrino de Abraham, eran familiares distantes de los judíos. Los más amargos rivales de los judíos durante esa era probablemente eran los edomitas, es decir, los hijos de Esaú. Y después del imperio de Alejandro Magno, que dominaba esa región, los rivales fueron reprimidos. Una serie de guerras continuaron entre los imperios de Siria, los Ptolomeos de Egipto. Después llegó la era romana y sus provocaciones a los líderes religiosos judíos, como hemos mencionado hace un ratito. Muchos cambios de poblaciones ocurrieron entre esta área antes de que llegaran los judíos entre el año 1917 y 1948. El esparcimiento islámico introdujo una considerable inculcación árabe. Aquellos del sur de Arabia eran conocidos como la tribu de Yamán y los del norte de Arabia los Qais o los Qais. Esas dos divisiones retenieron con ellos a las poblaciones campesinas que anteriormente residían y que todavía nominalmente existen, y que desde mediados del siglo XIX ellos eran una fuente de discusiones, además eran derramadores de sangre. Muchas de las nacionalidades particulares que viven en Judea y Jerusalén ni se ligan ni tienen matrimonios mixtos con otras personas o nacionalidades. Las comunidades más interesantes que no son árabes en el país es sin duda alguna de las sectas samaritanas en Nablus, en Siquem, que es un grupo que gradualmente está desapareciendo y que ha mantenido una existencia independiente desde el tiempo en que fueron asentados allí por los asirios. Al igual que los samaritanos, las naciones cananeas originales y los filisteos también se disminuyeron en cantidad ya que muchos habían emigrado. Y mucho de esto ocurrió durante el tiempo de David y Salomón. Recordar que cuando estaba gobernando David, siempre había conflictos, siempre había guerra con los filisteos. Siempre. Hemos hablado de varias ciudades que fueron conquistadas por el rey David, que fueron conquistadas por Israel. Un ejemplo eran los heveos, que fueron constituidos leñadores y aguadores. Te invito a que lo leas, Josué capítulo 9, verso 21. A todos los pueblos que quedaron de los amorreos, eteos, fereceos, heveos, jebuseos, que no eran hijos de Israel, a sus hijos que quedaron en la tierra después de ellos, que los hijos de Israel no pudieron acabar, hizo Salomón que sirviesen con tributo hasta hoy. Lo puedes leer en el primer libro de Reyes, capítulo 9, verso 20 y 21. Los descendientes modernos de esos antiguos sirvientes solo existen ocasionalmente hoy día en linajes de ciertos habitantes de la nación de Israel. Los árabes son la mayor cantidad de los residentes que han permanecido en esta área. No solo es el término palestino, encontrado en su origen mucho después de la era bizantina, sino que estos árabes, que se nombran ellos mismos como palestinos, no habían hecho ninguna reclamación de la Tierra Santa como hasta el X siglo después de Cristo. Solamente después de que los judíos establecieron su nación en el año 1948, fue que las masas de pueblos árabes se sintieron atraídos por este territorio en particular. La población palestina aumentó dramáticamente después de que los judíos mejoraron por gran cantidad la producción agricultural.
Ellos establecieron irrigaciones y volvieron a introducir las formas eficientes de la agricultura. Muchos tomaron ventaja de los empleos proporcionados por los judíos para desarrollar la tierra y edificar las infraestructuras necesarias para la pequeña nación de Israel. Y estos obreros locales eran llamados trabajadores agricultores, felahim. Anteriormente los árabes solamente habían usado métodos primitivos. Sin las innovaciones introducidas por los judíos, el felahim, el trabajador, el agricultor, como lo queramos llamar, había estado controlado por su propia superstición. Ellos no avanzaban en la eficiencia agricultural. Fueron los judíos. De hecho, la mayoría de los premios Nobel que hay hoy en día son para judíos, son para israelíes. Los judíos nunca fueron bienvenidos por los líderes árabes que tenían guardados celos y viejos resentimientos. Y todo esto se remonta a los tiempos bíblicos, a la descendencia de Cam, a la descendencia de Lot con Amón y Moab, a la descendencia de Ismael, a todos estos. Golda Meir, antigua primer ministro de Israel, expresó unos puntos muy importantes acerca de esto. Herbert Armstrong, amigo de confianza de la señora Meir y de otros líderes del Medio Oriente, grabó sus palabras en el año 1971. Tenga en mente que esta declaración fue dada después de la guerra de 1967. Entonces ella nos dijo acerca de lo dispuesto que estaban los israelitas y la habilidad que tenían para ayudar a sus vecinos los árabes. Que esto no te lo cuentan los medios, ¿verdad? Esos sistemas que tienen ahora mismo en Gaza, de agua, fueron los israelíes. ¿Y sabes qué han hecho los terroristas de Hamás? Abrir las tierras, romper las cañerías, las tuberías para crear lanzamiento de cohetes, de proyectiles. Hemos visto las imágenes, cómo desenterraban, ¿verdad?, esos tubos que llevaban agua a la población de Gaza. Pues los han sacado para crearse sus cohetes, sus portacohetes. Esta pequeña pero increíble nación ahora envía a sus expertos y sus tecnologías a las más profundas partes de África y a otros remotos países en el mundo para ayudar a naciones de pocos desarrollos. Pero esto no te lo cuentan los medios. Qué fácil sería, dijo ella sinceramente, enviar a estos mismos equipos a través de la frontera hacia Jordán o cruzar el canal hacia Egipto. Cuanta más prosperidad y felicidad le daría a toda esta área del mundo con paz. Y nosotros no queremos estar ganando una y otra victoria más. Nosotros solo queremos paz. Entonces el señor Armstrong reflexionó en las palabras de la señora Meir. Qué tragedia más deplorable que todo el mundo no puede en el presente tener la clase de paz con la prosperidad y felicidad que la primer ministro Golda Meir. Que ese es el deseo que ella tenía. Cada nación cooperando con sus vecinos. Pero la razón es hecha un resumen. El camino de la paz, ellos no lo conocen. Tiene que haber por necesidad una causa por cada efecto. Va a tener que haber una causa para producir la paz. Y esa causa es una forma de vida hoy en día en nuestra sociedad. Hoy día los líderes palestinos y clérigos islámicos han rechazado acciones de cooperación de los judíos, porque el odio antiguo se atraviesa en sus caminos. A los niños pequeños, el Islam les enseña a odiar a los judíos, a odiar a Israel, desde pequeño. El único plan que ellos tienen con respecto a Israel no es nada menos que la extinción total de todos los judíos. Propiedad del territorio es otro tema de controversia. Los palestinos dicen ser los antiguos dueños de Palestina. Sin embargo, podemos ver que de ellos tomaron posesión de la tierra en la estela de la campaña turca, los turcos de nuevo por medio, a través de esa región alrededor del X siglo después de Cristo. La reclamación hecha por el antiguo Israel antecede a esa reclamación como 2300 años. Y qué ironía que estos palestinos acusan a los judíos de quitarles sus hogares cuando la mayor parte de ellos se mudaron para Israel después de que los judíos habían reclamado esa tierra por estar en desolación y ruinas.
Qué ironía que estos palestinos acusan a los judíos de quitarles sus hogares cuando sus familias árabes en el mundo son dueños de más de 1000 veces la cantidad de tierra que las tierras que existen alrededor de la pequeña Israel. ¿Recuerdas cuando miles de palestinos fueron expulsados de Kuwait en el año 1991 después de que fueron encontrados conspirando con los iraquíes para traicionar a sus anfitriones? La palabra de Dios habla y demuestran cómo el verdadero propietario de esta y de todas las tierras es Israel. De esta manera dio el Eterno a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y el Eterno les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque el Eterno entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que el Eterno había hecho a la casa de Israel, y todo se cumplió. Josué capítulo 21, versículo 43 en adelante. Y Josué capítulo 24, verso 13, da más detalles. Y yo, el Eterno, os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis coméis. Hoy día los árabes islámicos, descendientes de Ismael y Esaú, comparten la misma rivalidad. Se unen. Los enemigos de Israel se unen y claman venganza. Piden el exterminio de Israel. En tiempos de Josafat esto ya sucedía. A Josafat le dan la noticia de que los enemigos se han juntado todos a una para destruir la nación. ¿Y qué hace Josafat? Ora. Intercede por el pueblo. Pide perdón a Dios por sus pecados y por los pecados del pueblo. Y Dios da la victoria a Josafat. Pero se juntaron los enemigos. Y hoy día los árabes islámicos, descendientes de Ismael y Esaú, comparten esa rivalidad. Sus rivalidades son más intensificadas por los fundamentalistas islámicos que están a favor de la destrucción de los judíos y de Israel. Y por supuesto, hay que ser sinceros. Lo que hace Israel también de atacar, sabiendo que hay civiles, está mal, por supuesto, y lo condenamos. Pero hay civiles porque el grupo terrorista Hamás no deja que esos civiles se vayan. Si dejan escapar a los civiles, Israel envía misiles allí a esa franja donde están los terroristas y se acabó. Se acabó Gaza. Se acabó esa parte de los terroristas de Hamás. Pero como tienen civiles, Israel tiene que detener el alto el fuego. Y por supuesto, hay lugares donde ataca Israel, donde se están creando armas, donde están grupos terroristas, pero también esos grupos terroristas tienen civiles. El enemigo más peligroso del oeste, al igual que de los judíos, es el incesante mensaje islámico que enciende las llamadas de odio y venganza. Eso enciende el fuego del terrorismo. Y aquí en España ya tenemos posicionada una parte del gobierno a favor de este grupo terrorista. Los palestinos han vivido cerca de los judíos por más de medio siglo. Y esa proximidad al enemigo les causa tener más valor con los que cometen delitos de terrorismo. Aunque los palestinos han servido como sustitutos para los estados terroristas de Siria, Irán e Irak, confrontando a los judíos con terrorismos que aumentan. Y para poder ver a través del humo en la crisis del Medio Oriente, si tú quieres entender de cerca el tema Palestina, los palestinos, es muy importante que se tenga que vincular a grupos terroristas. Vivimos en tiempos trascendentales. Los eventos en esta área crucial pronto darán un impacto a todos. Estamos en los tiempos finales y ya lo estamos viendo como muchas naciones se están poniendo en contra de Israel. Y la palabra de Dios dice que Israel se va a quedar sola. Hasta su protector, que es Estados Unidos, le va a abandonar. No sabemos si será en el Partido Demócrata o en el Partido Republicano. Lo que sí sabemos es que Israel se queda sola y clamará a Dios, y Dios escuchará la voz. Se humillarán, se pondrán a cuentas con Dios. Ese odio de miles de años muy pronto estallará,
instigado por el Dios de este mundo, Satanás, el diablo. Él es la causa de esta naturaleza humana, la causa de todas las guerras, la causa de todas las maldades. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, porque pedís para gastar en vuestros deleites. Esto decía Santiago en su carta, capítulo 4, versículo del 1 al 3. Satanás es el gran engañador, tan grande que la mayoría ni siquiera puede creer que él existe. La paz verdadera, la clase que dura para siempre, no vendrá hasta el fin de esta era. Que no te engañen. La situación mundial no va a ir a mejor, siempre va a ir a mal, a peor. Así que, hermano, hermana, que estás escuchando esta reflexión, prepárate. Prepárate porque rumores de guerra los vas a escuchar a todas horas. La guerra de Ucrania y Rusia se ha quedado, ¿verdad?, apartada. Ahora tenemos el conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamás, que equivocadamente los medios de comunicación, los que salen a manifestarse a favor de Palestina, Free Palestina, ¿verdad?, ese famoso eslogan, Israel no tiene problemas con los palestinos. Israel tiene problemas con grupos terroristas como Hamás, Hezbollah. Israel tiene problemas con Irán, Irak, Pakistán, Líbano, Yemen, Turquía, Egipto. Curiosamente, naciones que ahora mismo están rodeando Israel, sin mencionar Cisjordania, Jordania. Ese es el problema que tiene Israel, no con los palestinos, sino con los grupos terroristas que son votados sin conocimiento por personas. El único que puede abrir los ojos a lo que está sucediendo en Israel es Dios. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, es eficaz, y ella nos avisa, nos alerta de lo que viene. Y lo que viene, hermano o hermana que me escuchas, no es nada bueno. Que no te engañen, que no te engañe tu gobernador, tu presidente, las cosas van a ir a mal. Porque aunque gobierne alguien que quiera hacer las cosas bien, la oposición siempre va a ir en contra y va a hacer las cosas mal. Estamos en los tiempos finales. Israel, como siempre decimos, es el reloj profético de Dios. Así que lo que suceda en Israel, a ti y a mí, nos interesa estar. Toca orar, toca esperar en el Señor. Prepárate, porque los tiempos peligrosos están aquí, están entre nosotros.